presupuesto y es solo para menos de 1% de la población. Entonces, la enfermedad renal crónica sí es prevalente, pero más que nada es una carga importante a la sociedad, no solo con respecto a enfermedad, pero también con respecto al costo. Y quería mostrarles estos datos del estudio ADVANCE. Y aquí sabemos que la severidad de enfermedad renal crónica y riesgo para progresión evaluamos utilizando albuminuria y tasa de filtración glomerular. Estas son las dos cosas que pedimos en nuestros pacientes. Now, en este estudio hicieron un análisis después post hoc para ver el impacto de albuminuria y la tasa de filtración glomerular sobre desenlaces. Aquí podemos ver en el centro sobre eventos renales. Y como ven, como aumenta la albuminuria y baja la tasa de filtración glomerular, vemos que los eventos renales obviamente aumentan. Son factores independientes por eventos renales. Y si vemos el hazard ratio, es como 22. Entonces, esto es un riesgo muy evidente y por eso usamos estos dos parámetros para medir. Pero lo que me gusta de estas gráficas es que también nos muestra que estos dos parámetros también son factores de riesgo independientes por desenlaces cardiovasculares. Y aquí al lado izquierda, eventos cardiovasculares, se puede ver que aquí el hazard ratio es arriba de 3 y para muerte cardiovascular casi en 6. Entonces, esto también me parece muy importante señalar. Yo hablo primero de riesgo cardiovascular, ahorita estoy hablando de riesgo renal, pero los dos influyen uno al otro. Cuando hay enfermedad renal, vamos a también aumentar el riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso también en los últimos años, el enfoque del manejo de la diabetes ha cambiado de un glucocéntrico a un que es multicéntrico, multisistémico. Entonces, esto ha sido el cambio por múltiples razones y mucho de esto ha tenido que ver con los resultados de los estudios de desenlaces cardiovasculares de los últimos años y los voy a repasar brevemente. Entonces, este cambio en enfoque del manejo de paciente con diabetes ha terminado que las guías cambiaron. Ya no solo estamos como intentando lograr la hemoglobina glucosilada en meta, pero también un tratamiento más integral. Y ahorita escogemos el fármaco en la diabetes, no solo por su habilidad a bajar la glucosa, pero también por su habilidad para realmente mejorar o dar un beneficio adicional. Y mucho de esto que van a ver adelante es por beneficio cardiovascular o renal, ¿no? Entonces, aquí es la manera de realmente resumir el papel de los inhibidores de SGLT2. Vemos que aportan beneficios no solo en la parte metabólica, que voy a resumir adelante, pero también en la parte cardiovascular y en la parte renal. Entonces, empezando con el control metabólico con el inhibidor de SGLT2. Sabemos aquí que en general, y estos son, la verdad, datos de algunos estudios, yo creo, de empagliflozina, pero podemos decir que esto es parecido por los otros dos que están enmarcados también. Vemos que el cambio promedio de hemoglobina glucosilada, si empezamos con un nivel basal abajo de 8, es alrededor de 0.8%. Si vemos si es más alta el nivel de hemoglobina glucosilada basal, logramos un cambio hasta menos de 1.5%. Si comparamos esto con UKPDS, sabemos que en el UKPDS vemos beneficio sobre las complicaciones que ya platiqué al inicio, con una reducción de 1% de la hemoglobina glucosilada, una reducción en complicaciones microvasculares de 37%, amputaciones 43%, muertes 21%, infartos 14%
y a veces 12%. Entonces, yo solo quería mostrar esto, porque ahorita con los inhibidores de SGLT2, todo el noticia o todo el ruido es sobre los beneficios sobre el corazón y riñón. Y no quiero que ustedes olviden que también tienen beneficio por control de glucosa y esto también va a tener impacto sobre las complicaciones. Entonces, damos esta clase de fármaco por el control metabólico también. Si vemos efectos sobre otros parámetros, peso y presión arterial sistémica, vemos algo parecido. Si tenemos a alguien con sobrepeso, con un inhibidor de SGLT2, al menos se van a perder 2.5 kilogramos. Como aumenta el índice de masa corporal, podemos esperar mayor reducción en peso. Y cuando pensamos en la presión arterial, también hay beneficios, dicen hasta 5 miligramos de mercurio. Recuerdan que el beneficio de bajar la presión empieza desde al menos 4 milímetros de mercurio y esto va a tener impacto sobre desenlaces. Entonces, recuerdan, los inhibidores SGLT2 damos en la diabetes también por el control metabólico para tener un efecto benéfico en peso y también presión arterial. Y si vemos este resumen de todos los inhibidores de SGLT2 que están disponibles y los resultados metabólicos, se puede ver que son muy parecidos. Sobre el peso, canagliflozina parece que ayuda un poquitito más, pero en general están entre 2 y 3 kilos en promedio. Presión arterial sistólica, ven ahí como alrededor de 4 de reducción en milímetros de mercurio y la diastólica una reducción de alrededor de 1.8 también. Entonces recuerdan, esta clase es de utilidad en un paciente con diabetes por estas tres parámetros también. Now, vamos a hablar de los estudios de desenlaces cardiovasculares. Quiero que cuando los muestro ahorita los forest plots que van a seguir, es un resumen de los estudios porque yo quiero mostrarles los datos más nuevos. Pero recuerdan, el enfoque de estos estudios fue seguridad cardiovascular. No fue diseñados para realmente explorar los otros hallazgos que encontraron. Entonces, mucho fueron análisis exploratorio, pero les quiero mostrar. Entonces, recuerdan, el desenlace principal de estos estudios de desenlace cardiovascular es el MACE de 3 puntos. Y como pueden ver en este metaanálisis de la enfermedad cardiovascular de inhibidores de SGLT2, por ejemplo, de los estudios de reducción de enfermedad cardiovascular, tenemos el EMPA-REG, tenemos CANVAS, tenemos DECLARE, tenemos CREDENCE, VERTIS que salió con urtagliflozina. Y como pueden ver, en general, todos, solo el VERTIS que realmente solo mostró seguridad, pero no beneficio adicional. EMPA-REG, CANVAS y CREDENCE, en donde está muy claro una reducción de riesgo de 14% con EMPA-REG y CANVAS y 20% con CREDENCE. DECLARE, recuerdas que tenía un desenlace primario o coprimario en que sí hubo beneficio, pero no en MACE específicamente. Entonces, en general, estos estudios nos han mostrado que los inhibidores SGLT2 son seguros con respecto al MACE de 3 puntos, pero EMPA-REG, CANVAS y CREDENCE nos mostraron que dan un beneficio adicional de protección. También lo revisaron en estos estudios el riesgo de muerte cardiovascular y como pueden ver solo en EMPA-REG realmente salió este beneficio más claro. Pero si ves el metaanálisis en total, sí parece que favorece los inhibidores de SGLT2, al menos una reducción de riesgo de 15%. Si vemos insuficiencia cardíaca, recuerdan aquí, realmente todos muestran beneficio con este desenlace, pero fueron objetivos secundarios. Entonces, realmente hasta que hay estudios realmente dedicados para revisar esto, podemos decir 100%
que este clase de fármaco tiene beneficio. Pero yo creo que es claro en este metaanálisis que hay definitivamente un beneficio de esta clase para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y pueden ver, es alrededor de 40%. Y finalmente, el riesgo de desenlaces renales compuestos. ¿No? Esto también fueron objetivos secundarios. Pueden ver que EMPA-REG, siendo el primer estudio, lo mostró claramente, pero en general todos muestran beneficios. Solo el ortogliflozina no mostró este beneficio. Puede ser por el diseño del estudio, uno puede especular, pero al menos empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina claramente tiene beneficio. Y en el metaanálisis se puede ver que parece un efecto de clase aquí también. Entonces, en resumen, los resultados son consistentes, ¿ok? Esto no ha pasado con el otro clase de medicamento que estamos usando últimamente, los agonistas de GLP-1. Aquí es evidente. Cuando vemos el desenlace primario, en general, al menos con CANA y con EMPA hay beneficio. Muerte cardiovascular solo EMPA, pero hospitalización por insuficiencia cardíaca, todos muestran este beneficio. Y el resultado renal, los tres principales que usamos actualmente. Entonces, no voy a mencionar más de los estudios de desenlaces cardiovasculares. Yo creo que los resultados de reducción de riesgo en algunos de estos desenlaces es consistente por la clase. Pero como consecuencia de estos estudios, se parece que hay realmente efectos benéficos de los inhibidores de SGLT2, pero también en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Y por eso empezaron diseños de estudios para explorar esto específicamente. El primero de ellos fue Credence, y aquí todavía fueron pacientes con diabetes tipo 2, pero con enfermedad renal crónica con albuminuria. Les muestro resultados de Credence en un momentito. Después vinieron estudios también para explorar el beneficio en pacientes con falla cardíaca que no tenían diabetes. Entonces, hemos tenido resultados de DAPA-HF que les voy a mostrar y también de EMPRO-REDUCE que también les voy a mostrar. Con respecto a DAPA-CKD, aquí es un estudio en pacientes con enfermedad renal crónica, con albuminuria, con o sin diabetes tipo 2. Entonces, el idea era para mostrar que sí hay beneficio de esta clase de fármaco en gente que tal vez no tienen diabetes. Entonces, primero hablamos poquito del diabetes y el corazón, en particular la falla cardíaca. Y el primer estudio es este de EMPRO-REDUCE, y yo creo que es importante que saben este estudio porque fue específicamente diseñado para ver la seguridad y eficacia de un inhibidor de SGLT2 versus placebo en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca con o sin diabetes. Y como pueden ver, casi la mitad de los pacientes que fueron incluidos tenían diabetes, pero la otra mitad no. Y la insuficiencia cardíaca de New York Heart Association clase 2 a 4. Y aquí el desenlace primario fue combinado tiempo hasta el primer evento de muerte cardiovascular adjudicado o falla o hospitalización por falla cardíaca adjudicado. Hubo otros eventos objetivos secundarios también. Entonces, déjame solo mostrarle el objetivo primario. Y como pueden ver, hubo un hazard ratio de 0.75. Entonces, una reducción en riesgo por el desenlace primario de 25% en pacientes tomando empagliflozina versus placebo. Y esto fue el primer estudio que en falla cardíaca con una reducción en la eyección, en la fracción de eyección, en que realmente hubo este beneficio. Ustedes saben que en falla cardíaca están limitados los fármacos que tenemos para tratarlo. Entonces, este parece que sí tiene beneficio. ¿Ves el número necesario para tratar? Es 19. Y esto es el número para evitar un
desenlace primaria. Entonces, esto es muy importante. Mientras que el número necesario para tratar es menor a 50, es clínicamente significativo. Y quiero que ustedes vean también, yo ahorita enseñé EMPRO-Reduce, también DAPA Heart Failure o HF, también mostró resultados en la misma línea que esto, ¿no? Puedes ver el hazard ratio con EMPRO-Reduce fue 0.72, con DAPA-HF 0.75. Esto fue en la población con diabetes. Puedes ver abajo en la población sin diabetes. Y recuerdas que cada estudio tenía la mitad de los pacientes con diabetes y la mitad sin. Y lo que me gusta de este realmente análisis es que se puede ver que el beneficio es independiente, que si tu paciente tiene diabetes o no. Entonces, nos confirman el beneficio en pacientes con diabetes tipo 2, pero además nos confirman el beneficio en gente sin diabetes. Esto amplía mucho más la utilidad de esta clase. También les quiero mostrar por el desenlace primario. Aquí también en la misma manera, EMPRO-Reduced y DAPA. Esto es por primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Puede ver que ambos muestran el mismo grado de beneficio y para muerte cardiovascular vemos que DAPA-HF parece que dar el beneficio, pero en el metaanálisis se ve que overall se favorece esta clase de fármaco. Pero también en EMPRO-Reduced hubo el objetivo renal combinado, que fue enfermedad renal en etapa terminal o una reducción profunda sostenida de la fracción de eyección. Y como pueden ver aquí, el hazard ratio otra vez 0.5 y se puede ver que obviamente esto es una reducción de riesgo de 50%. Pero otra vez esto fue un desenlace o un objetivo secundario. Y solo para mostrarles que este beneficio en enfermedad renal, en estos estudios en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Con una reducción en la fracción de eyección, se puede ver con EMPRO-Reduced, ven el hazard ratio 0.5. En Paradigm, ¿recuerdas? Esto es con inhibidor de niprelicina. Ve que no vemos este beneficio. En DAPA-HF también no salió este beneficio. Pero yo creo que el beneficio renal en pacientes con y sin diabetes, con falla cardíaca, sí parece, al menos en EMPRO, que puede ser presente. Ahorita paso a hablar poquito de diabetes y el riñón. Entonces, ustedes saben que con los CVOTs les mostré el forest plot de resumen, pero me gusta mucho más tabla, porque como pueden ver, el beneficio, porque cada estudio tenía su propia definición de desenlace secundario renal, pero es consistente. Se puede ver casi 0.55 el hazard ratio, una reducción de 45% con cualquiera de ellos. Y hasta en Vertis sale el beneficio. Y como pueden ver, en Vertis no sale el beneficio. Y como pueden ver en el metaanálisis, sale un hazard ratio de 0.55, otra vez un beneficio de 45%. Pero solo quería que ustedes tomen en cuenta que en cada uno de estos estudios que mencioné, el de Claire, Canvas y EMPA-REG, realmente el grado de enfermedad renal también varían, ¿no? El promedio de tasa de filtración glomerular era poquito diferente en los 3 estudios y además el macroalbuminuria, el porcentaje también fue poquito diferente. Sin embargo, vemos beneficio. Y solo esto es mi único slide de Credence. Credence fue un estudio para explorar los beneficios renales de, en este caso, canagliflozina en desenlaces renales en pacientes con diabetes. Y como pueden ver aquí, para entrar tenías que tener diabetes, el tasa de filtración glomerular de 30 a 90 y una tasa de albumina creatinina más o igual de 300 miligramos por gramo. Entonces, si ustedes pueden ver,
aquí en la tabla de abajo, que nos dan realmente las categorías de eGFR y las categorías de la tasa de albumina creatinina, los estudios de CVOT quedan realmente con pacientes en las etapas muy tempranos de enfermedad renal diabética. Sin embargo, Credence ya incluyó gente con mayor grado de riesgo. Y aquí, como pueden ver, el desenlace primario compuesto era que esta definición, y como pueden ver en esta tabla, el lado izquierda, el reducción de riesgo relativo fue 30%. Y para enfermedad renal terminal, 32% de reducción de riesgo. Y además los otros desenlaces cardiovasculares y de falla cardíaca también fueron significativamente reducidos. Entonces, Credence me gusta porque es como el paciente con enfermedad renal diabética como moderado, y sí mostramos el beneficio que vemos en los CVOTs, que ahí el paciente era más temprano en su enfermedad renal. Entonces, vamos a como tomar en cuenta los beneficios renales en Credence también fueron independientes del nivel de hemoglobina glucosilada basal y el cambio de hemoglobina glucosilada durante el estudio. Entonces, este sugiere, como vemos en falla cardíaca, que el beneficio es independiente del control glucémico, que puede ser también en pacientes con y sin diabetes. Y esto fue justo la próxima pregunta. Entonces, déjame mostrarles los resultados de DAPA-CKD. Y aquí, como pueden ver, se incluyó pacientes con diabetes y también sin diabetes. Aquí, 67% de la población con diabetes. Enfermedad cardiovascular, además, casi 40%. Pero vamos a ver aquí otra vez el eGFR. Aquí estamos hablando de un nivel promedio de 43. Estamos hablando ya en etapa 3, ¿no? En la tasa de albumina creatinina también en macroalbuminuria. Aquí se puede ver que más de 1000 eran como casi la mitad de los pacientes. Y también incluyeron pacientes que tenían otras causas de enfermedad renal crónica. Casi 86% eran por nefropatía diabética, pero también hay datos en este estudio por nefropatía hipertensiva, glomerulonefritis y otras causas. Y esto es el resultado a los 2.4 años. Solo quería que ustedes vean el desenlace compuesto primaria. Esto es la definición. Y el reducción de riesgo 39%. Con un número necesario para tratar 19, igual que hemos visto en Emperor Reduced. Entonces, el mismo grado o tipo de beneficio que vemos en pacientes con falla cardíaca, estamos viendo en los pacientes con enfermedad renal al menos moderada. Y aquí es el desenlace renal compuesto también, y aquí el hazard ratio de 0.56, otra vez un beneficio de más o menos 45% de reducción de riesgo. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Ya les mostré dónde quedan en la clasificación de enfermedad renal crónica, Canvas, Empareg y Declare. Credence, como pueden ver, entra en la caja más o menos en gris. Y si vemos DAPA-CKD, esto está en este morado. Y lo que va a salir muy pronto es también el EMPA Kidney. Aquí hasta incluyen pacientes con un eGFR hasta 20. Entonces, pacientes más avanzados aún. Entonces, yo creo que es ahorita un tiempo de mucha emoción para los nefrólogos para tratar enfermedad renal crónica. Antes que salió esta clase de fármacos, realmente tuvimos YECAS o ARA2 y diuréticos. Hasta ahí no tuvimos otros fármacos y ahorita están saliendo varios y primero entre ellos es esta clase. Entonces, como consecuencia, con toda esta evidencia y lo que están saliendo de nuevos estudios en pacientes hasta sin diabetes, hubo cambios en las guías clínicas. Y como pueden ver, esto es la totalidad de la evidencia que tenemos hasta ahorita.
Tenemos, obviamente, por MACE, que ya les mostré al principio, por los CVOTs, pero los nuevos estudios han mostrado evidencia por desenlaces de riñón y también desenlaces cardiovasculares, incluyendo falla cardíaca y muerte cardiovascular. Y pueden ver los estudios en pacientes no diabéticos y pacientes con diabetes en esta tabla. Me encantó estas dos tablas porque pueden ver en este metaanálisis el beneficio es significativo en ambos grupos. Ven el hazard ratio en pacientes sin diabetes, 0.51, y por hospitalización por heart failure y muerte cardiovascular, 0.75. Y para pacientes con diabetes, estamos viendo una reducción de riesgo de 38% por desenlaces de kidney. Y ves, estamos realmente valorando 8 estudios. Y en pacientes con diabetes, hospitalización para falla cardíaca o cardiovascular, una reducción de riesgo significativo de al menos 24%. Entonces, ¿qué ha cambiado en las guías con estos resultados tan contundentes? Realmente ya los estándares de care de este año de la ADA realmente nos dice claramente en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida con múltiples factores de riesgo o enfermedad renal por diabetes, se recomienda el uso de un inhibidor de SGLT2. En pacientes con insuficiencia cardíaca con la FEV disminuida, también esta clase de fármacos, pero los que han mostrado beneficio. Entonces, aquí es el algoritmo. Como pueden ver, primera línea metformina, cambios en el estilo de vida. Después uno valora a su paciente por estos 3 desenlaces. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Si seguimos este algoritmo, si tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica o son de alto riesgo, entran los inhibidores de SGLT2. Si tienen insuficiencia cardíaca, también entran claramente. Y si tienen enfermedad renal crónica con albuminuria, aquí el inhibidor de SGLT2 es indicado, lo que ha mostrado evidencia de reducir la progresión de enfermedad renal crónica. Y si no tienen albuminuria, sin enfermedad renal y albuminuria, aquí puede ser cualquiera de agonista de GLP-1 o inhibidor de SGLT2. Pero yo creo el estudio ahorita de DAPA-CKD nos muestra muy claramente, y Credence también, el beneficio en enfermedad renal diabético o no diabético. ¿Qué pasó en las guías de América Latina de ALAD de 2019? Aquí también ellos consideran la comorbilidad en diabetes tipo 2 para elegir los fármacos después de metformina. Y aquí le ponen metformina más un inhibidor de SGLT2, en particular si hay antecedente de enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o nefropatía. Y aquí nefropatía es una tasa de filtración glomerular de 60 a 30 o macroalbuminuria. Si vemos las guías de los cardiólogos, aquí la verdad están hasta más sorprendente. Ellos dicen, se deben tratar el riesgo cardiovascular en diabetes tipo 2 sin importar el tratamiento previo o el nivel de hemoglobina glucosilada. Y lo que a mí me parece muy interesante, que en pacientes naive, sin metformina, aquí le ponen, si tienen alto riesgo cardiovascular, piensan monoterapia con inhibidor de SGLT2 o un agonista de receptor de GLP2. Claro, le ponen con metformina también, pero es el único guía que ha salido que ha dicho, sin metformina empieza esta clase de fármaco por sus riesgos. Y aquí son las recomendaciones claramente. El único que ha mostrado reducir el riesgo de muerte ha sido empagliflozina. Y finalmente, las guías KDIGO de 2020, a mí también los nefrólogos están tomando cuenta de los resultados que los acabo de presentar. Aquí nos ponen, primero, estilo de vida, después les ponen terapia de primera línea, metformina, claro, si la tasa de filtración permite, más un inhibidor de SGLT2.
Entonces, realmente solo si la tasa de filtración es menor a 30, no vamos a iniciar este fármaco en gente con enfermedad renal crónica. Vamos a tener que iniciar esta clase por toda la evidencia que hemos visto. Entonces, realmente, en resumen, y yo espero que con esta plática los ha comunicado los beneficios adicionales que vemos con los inhibidores de SGLT2. Tienen beneficios metabólicos que les mostró al principio, beneficios cardiovasculares, no solo en MACE de 3 puntos, pero también en hospitalización por insuficiencia cardíaca y también en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y también enfermedad renal crónica. Aquí les mostró en pacientes con tipo 2 y daño orgánico o factores de riesgo cardiovascular múltiples. Pero ahorita estos beneficios cardiorrenales han sido mostrados en pacientes sin diabetes tipo 2, sugiriendo que los mecanismos son independientes del control glucémico. Entonces, el inhibidor de SGLT2 ahorita queda, en mi opinión, como la terapia de segunda línea preferida para complementar metformina en pacientes con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular alto o enfermedad cardiovascular establecida, pero también en pacientes que tienen enfermedad renal por diabetes también. Entonces, yo creo con esto fue mi último diapo. Espero que fue de utilidad este repaso rápido de los beneficios cardio, renal y metabólicos de esta clase de fármaco y les dan confianza para utilizarlos más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Rupa. La verdad es que muy interesante la plática por varios rubros. La primera es, bueno, pues la evidencia contundente de precisamente lo que estamos observando en la protección cardio y nefrológica de nuestros pacientes con y sin diabetes. Pero además también se agradece mucho una revisión amplia de todos los medicamentos de esta familia, ¿no? Que esto es algo que siempre estamos buscando en el colegio, que se hable de todo. Me parece que va a haber que picar piedra todavía con algunos compañeros, porque sí me ha tocado ver que, por ejemplo, pacientes que los tenemos con un SGLT2 y de repente llegan con el nefrólogo, todavía como que se los quitan porque puede aumentar el daño, ¿no? Y es que realmente esta familia ha venido a romper varios paradigmas. El primero, la glucosuria, ¿no? Antes nos decían glucosuria es mala, no debe... Ah, no, pues ahora es buena, ¿no? Sí. Luego el tema de los pacientes con problema cardiovascular, perdón, sobre todo insuficiencia cardíaca, y ahora sí, con el daño renal. Entonces, me parece que es una herramienta que debemos de cada vez utilizar más en los pacientes. Y a mí lo que me encanta que los estudios primeros, ¿no? De desenlaces cardiovascular mostró primero que son seguros, pero además estos beneficios adicionales. Y si vemos vinocredence después en diabéticos y enfermedad renal crónica, que apoyo los hallazgos primeros que vemos. Pero ahorita vienen un número de estudios, solo presenté 2, pero todos en la misma línea. Eso es lo que me encanta, no hay duda. Los estudios en falla cardíaca no solo muestran beneficio en falla cardíaca, pero también en los objetivos secundarios renales y viceversa. En los estudios de enfermedad renal también muestra el beneficio en enfermedad cardiovascular. Otra vez como enfatizando como vínculo entre el corazón y riñón que vemos no solo en diabetes, pero también vemos en otros pacientes sin diabetes también. Claro, y además, bueno, reforzando el hecho de que no es nada más un sesgo o algo que pasó de casualidad, ¿no? Sino que está demostrada realmente. Exacto, exacto. ¿No? Pues, y nos han venido a cambiar el mundo de nefrología y de cardiología. Claro, a nosotros, a mí como endocrinóloga, está emocionado, pero yo creo para las otras 2 especialidades ha sido un game changer, ¿no? Claro. Aquellos que quieran hacer preguntas, el chat está abierto, o si quieren hacerlo de viva voz, pueden pedir levantando la mano y les activamos los micrófonos sin problema. Así que la doctora está aquí todavía unos minutos con nosotros para que la aprovechemos.
alguna pregunta o comentario en especial. Yo antes de que, como todavía no llega alguna pregunta, quisiera saber si, digo, ya que estamos en este punto de estar buscándole cosas nuevas a esos medicamentos, si hubiera, por ejemplo, también alguna beneficio en otros rubros vasculares, por ejemplo, en accidente cerebrovascular o insuficiencia arterial periférica, sobre todo porque ves que se había comentado ahí que en algunos pacientes pudiera haber riesgos de amputaciones. Entonces, ¿qué hay de estos pacientes que tienen otro tipo de enfermedad vascular? Yo creo que a mí me queda claro como clínico que el beneficio no es tanto por el rubro de aterosclerosis, ¿no? Sabemos que el beneficio es mucho más por los mecanismos renales. La verdad, ni sabemos el mecanismo principal, pero yo creo va por ese lado y esto influye también descargar el corazón y por eso hay estos dos beneficios. Con respecto a enfermedad periférica, arterial y para los eventos vasculares cerebrales, yo recomiendo más el clase de agonistas del receptor de GLP-1. Ahí sí han salido datos interesantes. De hecho, en los dos estudios en que salió beneficio de esta clase, cuando ves el 3-point MACE, el beneficio no fue por infarto de miocardio, fue por evento vascular cerebral. Entonces, para mí, si quiero esto como algo que quiero evitar en mi paciente, yo pensaría agregar esta clase más que los inhibidores de SGLT2. El inhibidor de SGLT2 es más la enfermedad cardiovascular por lado de insuficiencia cardíaca con reduction en la fracción de eyección y enfermedad renal, pero empezando desde microalbuminuria, ¿no? Vemos este beneficio. Entonces, yo no seleccionaría esta clase como principal si quiero proteger contra estos dos desenlaces. Pero es un excelente, tal vez sale más información. Hasta ahorita la evidencia no muestra beneficio por ese lado. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues creo que la verdad es que todo estuvo dicho. Yo creo que es la razón por la cual no existe algún cuestionamiento. También es viernes en la noche, Sí. la gente cansados de la semana, pero espero que con mi pequeño granito de sal vamos a poner que les quede más claro dónde queda esta clase de fármacos. No, eso es definitivo, doctora Ropa. Le agradecemos mucho. A nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, le agradecemos. Perdón, aquí hay una pregunta. Dice, buenas noches, doctora. ¿Qué criterios podemos ocupar para seleccionar un SGLT2? O sea, me imagino que para decir cuál, ¿no? ¿Cuál de los SGLT2 que tenemos? Yo creo que los mostré claramente que el beneficio parece un efecto de clase. Now, si quieren particularmente checar, por ejemplo, por falla cardíaca, la evidencia ahorita tenemos con dapagliflozina y empagliflozina porque han salido sus estudios. Por efecto renal tenemos beneficio con canagliflozina y ahorita con dapagliflozina. Al rato va a salir empagliflozina con sus datos y no dudo que van en la misma dirección. Para mí es un efecto de clase. Yo creo que cualquiera de los tres serviría. En realidad es un hecho, ¿no? O sea, no hay posicionamiento muy claro de uno sobre de otro. Exacto. Sin embargo, si vamos estrictamente por evidencia, tienes que tomar en cuenta los estudios recientes y las características de los pacientes incluidos. Y, ¿no? Por ejemplo, si tu paciente llena los criterios de DAPA-HF o de Emperor Reduced, porque son poquitos diferentes en cada estudio, escoges tal vez uno que el otro, ¿no? Pero en general, como tú dices, y que todos más o menos ya estamos de acuerdo, efecto de clase. Claro, excelente. Muy bien. Pues a nombre del colegio le agradecemos mucho. Les agradezco también a todos los que estuvieron el día de hoy. Sé que hubieron algunos problemas ahí para entrar a la plataforma. De todos modos, si no tiene inconveniente, doctora, la plática va a quedar grabada para poderla transmitir al resto de los compañeros que no pudieron entrar el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Y la verdad, un honor estar con ustedes. Qué lástima que no es en persona, pero les agradezco por tomar el tiempo para asistir a esta sesión. Muchas gracias.
Cómo no, que descanses, doctora, que descansen todos. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye.